Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Seguir a Jesús significa ponerlo a Él como lo primero de todo en nuestra vida, en nuestros proyectos y en todas nuestras acciones. Lo cual significa también incluir el cumplimiento de ese mandamiento primero de la santa ley divina: amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, y más que a nada ni a nadie. Esto, por supuesto, conlleva la consecuencia de la negación de nosotros mismos, de ir dando muerte en nuestro ser al pecado, a toda aquella tendencia que como consecuencia del pecado original todos sufrimos y padecemos. Para acostumbrarnos a la Pascua definitiva que nos llegará cuando dejemos este mundo, es necesario irnos ejercitando en ir dando muerte en nuestra carne, en nuestro ser, a tantas situaciones que nos van dominando y nos van acobardando mientras vamos pasando los días de la tierra. Significa que nosotros estamos llamados a ir dando muerte al odio, a las envidias, a los egoísmos, a la lujuria, a la ira, a la soberbia y a todo aquello que sabemos que nos separa de la santa voluntad de Dios. Lo primero que tenemos que amarlo es a Él. Y aunque bien es cierto que nos amamos a sí mismos, el verdadero amor para sí significa aspirar a los bienes eternos. El que se ama a sí mismo de manera correcta, según lo enseña Jesucristo, es aquel que va tomando las riendas sobre sí mismo. Aquel que va gobernando los días de su vida, poniendo freno, poniendo breque a las situaciones que nos empujan al desorden corporal y moral. Hoy el Señor nos ha dicho que el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura la vida eterna. Esto no se alcanza tan rápido de la noche a la mañana. Me viene a la memoria algunas actitudes imprudentes, de cobardía, que muchas veces nosotros cometemos cuando queremos conservar la vida de este mundo a toda costa, incluso soltando la caridad, que es lo primordial y que beneficia a los demás. Y digo, me viene a la mente momentos que vivimos hace poco tiempo en la pandemia recién pasada,
visitando un sacerdote que yo lo veía que nunca se negaba a ir a ver a los contagiados de COVID-19 y reclamándole de mi parte porque se exponía demasiado al peligro de también morir contagiado por la pandemia, recuerdo sus palabras que me sacudieron y me hicieron vibrar. Mire, Padre, yo tengo que cumplir lo primordial. Y lo primordial no es lo que me favorece a mí en este mundo. ¿De qué me sirve alargar un poco más de tiempo los días en esta vida, perdiendo la oportunidad de ganar el cielo, socorriendo a mi prójimo, a mis semejantes? Y me repitió exactamente estas mismas palabras del Evangelio de hoy. El que se ama a sí mismo se pierde. ¿Cuántas veces tenemos esta misma actitud egoísta, imprudente, insensata? Porque no tenemos más visión más allá de nuestras narices. Y lo único que nos quita el sueño, la paz, nos roba la tranquilidad, es poder buscar la tranquilidad temporal, descuidando lo más importante, que es asegurarnos la vida eterna. ¿Es que acaso no hemos entendido qué significa servir a Jesús y seguirlo a Él? ¿Es que todavía no terminamos de entender que es necesario morir para vivir? Por eso el Señor ha puesto el ejemplo del trigo sembrado en la tierra, que lo primero que ocurre en el proceso es la muerte de ese grano para que luego produzca mucho fruto. Esto es lo que han entendido las almas sencillas de los tantos mártires cristianos que han abonado y siguen abonando misteriosamente el campo del mundo en su entrega generosa, completa, sin mezquindades, a la causa del Evangelio, es decir, a Jesús. Hoy recordamos al mártir San Lorenzo. Este diácono de la Iglesia romana, por supuesto que comprendió muy bien este mensaje. Entregó su vida porque murió mártir en aquella persecución de Valeriano, nada menos que 4 días después de Sixto II, Papa y sus compañeros, los 4 diáconos romanos. Se cuenta que le dijeron que fuera a traer los tesoros que tenía la iglesia, porque querían quedarse con lo que ellos consideraban valiosísimo. Y, oh sorpresa, cuando este diácono se presenta ante las autoridades que le habían desafiado y le habían ordenado tal cosa, se presenta nada menos que con los indigentes, con los discapacitados, con los despreciados, con los pobres de la ciudad. Y dice a aquellos que le perseguían y le odiaban: he aquí el tesoro de la iglesia. Cuando nosotros entendamos estas cosas y las busquemos como lo verdadero, como lo que es, entonces vamos a ir dando cumplimiento a estas enseñanzas profundas, ciertas, que nos han de sacudir de parte del Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros tengamos la riqueza puesta en aquellas que no perecen, en aquellas que tenemos que aspirar a alcanzar y que no es otra sino que el cielo, la vida eterna, y que vayamos comprendiendo que en la medida que vayamos soltando lo que nos impide materialmente poder alcanzar esas realidades que con estos ojos de la carne aquí no vemos, pero que por la fe esperamos, iremos, repito, cumpliendo estas enseñanzas tan serias y, por qué no decirlo, muchas veces tan duras de parte de Jesús.
Hay quienes llaman a quienes exponemos esta doctrina con esta dureza rigoristas, o quizás también demasiado fuertes, y que por lo tanto podemos caer en atemorizar y en hacer que muchas almas o algunas almas echen pie atrás y se vayan y desistan de hacer vida este mandato del amor de Jesús. Pero es que ¿acaso Jesús se echó atrás cuando vio que algunos se iban y lo abandonaban? Cuando él allá en Cafarnaún explicaba: ya el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Dice aquel texto de San Juan que muchos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Y Jesús no dijo otra cosa, no corrigió, aun cuando veía que muchos lo dejaban, lo abandonaban. Antes bien, desafió a los que estaban cercanos a él y les dijo: ¿también ustedes se van a ir? ¿También ustedes me van a dejar? Pidamos al Señor que no nos apartemos de Él nunca, que aunque nos cueste muchísimo la negación de nosotros mismos, que aunque lloremos y aunque suframos mucho y aunque nos cueste soltar toda amarra y todo aquello que hasta hoy nos impide ser fieles a Él, nos vaya dando la gracia de ir comprendiendo su deseo de salvación para nosotros, y que mantenga siempre encendido en el corazón el deseo de servirle, el deseo de seguirle y el deseo de alcanzar un día por su palabra, que es la verdad, la vida eterna. Que la multitud de los mártires rueguen por nosotros. Que San Lorenzo, que según se cuenta fue quemado vivo en una parrilla para morir a sí mismo y dar la vida de la gracia que viene de Dios, pida al Señor que en estos tiempos suscite la fuerza de su espíritu, almas generosas, santos que vengan a dar testimonio de este evangelio, que sí es duro, pero que con la gracia de Dios lo podemos hacer vida y lo pudimos cumplir. Amén.